Hola, hola. Hola, ¿Qué tal? Bueno, esto es Spanish for Life. Yo soy Facundo de Montevideo, Uruguay. y yo soy Gregorio de Palm Springs, California. Exacto. Bueno, esto es un podcast, un canal nuevo en que vamos a compartir un poco del español, el aprendizaje de español. Eh, Somos, aparte de amigos, somos, bueno, profesor, estudiante, nos conocemos hace mucho tiempo. Y bueno, creo que este va a ser un buen lugar para compartir nuestras historias, ¿no? Sí, creo que sí. Y para nuestros oyentes es importante decir que yo soy el estudiante, Sí, para que todos sepan. una buena aclaración. Gracias, ok, quiero hablar de muchas cosas hoy, pero Sí, vamos a empezar con nuestras introducciones para que todo el público, pues, nos conocen, nos conozcan. Sí, nos conozcan. sí, Gracias. exacto. Sí, sí. Bueno, ¿te gustaría comenzar explicándonos un poco quién sos? Ok, pues muy bien, gracias. Yo soy Gregorio, como yo había dicho. Sí, sí, sí. Vivo aquí en Palm Springs, California, y trabajo en el campo del teatro. Soy profesor de teatro en una universidad aquí en el sur de California. Mi familia viene de México y siempre estoy tratando de mejorar mi español. Esa es Bien, mi breve introducción. bien. Un nombre artístico. La verdad, te gusta todo lo relacionado con el arte. De todo que tiene que ver ¿es el arte o la arte? El arte, el El arte. arte. Sí, Gracias. sí, sí. Puedo ver un perfil de una persona artística. Me gusta. ¿Y cuál es tu perfil? Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué perfil Pues tengo? que eres un modelo de la moda en ¿cómo se dice? Runways de París, Las ¿no? pasarelas de Las París. pasarelas de París, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, era muy amigo de George Armani, que en paz descanse. Eh, bueno, no. Soy profesor de español hace más o menos 5 o 6 años. Estudié un profesorado de español como lengua extranjera. Esto significa enseñar español para personas que no lo hablan como lengua materna. Y también soy cocinero, chef. Estudié cocina durante 3 años y estuve trabajando en diferentes países como Estados Unidos, Australia y bueno, probando diferentes comidas de todo el mundo, viajando mucho. Así que bueno, tal vez ese es un poco mi perfil, un perfil aventurero. Y el arte también, ¿no? Porque cocinar es un arte, preparar un plato es un arte. Ujú, Y creo que enseñar también es un arte. Hay que buscarle una manera de convertirlo en un arte que es algo muy lindo, muy ujú. lindo. Muy lindo. ¿Sabes qué? Ya que estamos hablando de nuestras pasiones, así puedo Nuestras decirlo, pasiones, sí. nuestras pasiones, Sí, yo diría que puede ser muy interesante si los oyentes escriben en los comentarios cuáles son sus pasiones. sí, sí. Sería una buena idea porque, bueno, vamos a tener oyentes de todo el mundo, personas de diferentes países, y las pasiones siempre cambian, ¿no? Dependiendo de los países, dependiendo de los objetivos de cada persona. Es interesante escucharlo. Sí, Sí, y por supuesto, oyentes, estudiantes, deben que escribir en español porque estamos practicando nuestras habilidades con español. exacto. Sí, sí, sí. La idea de nuestro podcast, bueno, serán podcasts de 15, 20 minutos, un poco más, dependiendo del tema de la conversación. Y bueno, hablaremos de diferentes cosas de la vida cotidiana, del mundo, del pasado, del presente, del futuro. Y bueno, la idea es divertirnos, compartir nuestras experiencias y escuchar también las experiencias de otros. Sí. Antes de seguir, tengo una pregunta Sí, y tiene que ver con la pronunciación. sí, Porque yo, como estudiante de español, siempre estoy escuchando diferentes podcasts que vienen de diferentes partes del mundo, exacto. de España, de México. Yo estoy
pues enfocando en la pronunciación de español de México, Ah, porque mi familia viene de México y mi esposo y yo vamos a visitar a México. claro. Pero en tu opinión, ¿estamos hablando con un acento neutral o cómo describes la manera de... Si tú no me conoces y escucharías mi No, acento, ¿no? escuchas. Si escuchas mi voz hablando en español, piensa, se nota como vengo de los Estados Unidos o de un cierto país o ¿cuál es mi acento? No, creo que tenés un acento mexicano, con mucha influencia del mexicano, un muy buen acento, muy buena pronunciación. Creo que sos un nativo encubierto, un nativo Oh, del ok, español. perfecto, Sí, sí, gracias, sí. gracias. Y bueno, el acento de Uruguay, para las personas que no conocen, en Uruguay y Argentina tenemos un acento diferente al resto del continente, que se caracteriza por la utilización del vos en vez del tú. Ujú, Y ujú. eso lleva una conjugación diferente también, que hablaremos en otro momento. Y también, como me habrán escuchado, se utiliza la doble L o la Y, se pronuncia como sh, no y. Ujú, ujú, ujú. Eso es lo único. Después, el resto es igual. No, no Y hay mucha diferencia. interesante. Y cuando enseñas tus clases de español, porque estudiantes, oyentes, Sí, si quieren tomar una clase o unas clases con sí. Facundo, puedes contactar Facundo para tomar las clases. Y quiero decir a ustedes que Facundo es lo mejor maestro de español en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cuando enseñas tus Sí. clases, ¿estás enfocando en hablar en una manera neutral o hablas como una persona de Uruguay? Bueno, depende del gusto de mi estudiante y lo que me solicitan. A veces, para algunos es un poco difícil entender el acento de Uruguay y Argentina, entonces me piden un acento un poco más neutral. Y otros que están viviendo en Uruguay, muchísimas personas de Estados Unidos, que hablaremos en otro momento por qué hay tantos, que están viviendo en Uruguay y quieren aprender el acento local, entonces utilizo mi acento normal. Pero Ujú. si yo hablara con un acento neutral en Uruguay, parecería una persona loca. No, no tiene sentido. Wow, ok, No tiene muy, sentido. muy interesante. Ok, Sí, vamos a hablar más de sí, sí, sí. esas cosas, pero para el futuro, el programa, nuestro Sí, programa, para cada episodio vamos a pues enfocar en un tema. buen tema, exacto. Estamos abiertos a escuchar sugerencias de lo que quieran, pero bueno, nosotros dos nos caracterizamos por decir lo que pensamos. Sin filtro, nada, Sí, decimos. sin filtro y a nosotros nos gustan los temas más positivos o interesantes que tiene que ver con, pues, el arte, El arte, sí. como habíamos dicho, nuestras pasiones como la comida, Viajar. viajar, ¿qué más? La Eh, moda, la para moda, mí, sí, la también, moda, sí, sí. El cine, películas. exacto, Exacto. sí. Las Eh, cosas, ¿cómo se dice streaming en español? ¿Cuál es el término para streaming? es lamentablemente, y digo lamentablemente porque el Spanglish hoy en día es un problema, utilizamos streaming. Streaming. Sí, Ok. sí, Pues voy a poner streaming en nuestra lista de nuestras pasiones. exacto, sí. Y hablando de pasiones, quería preguntarte cómo comenzó o por qué comenzó tu aprendizaje de español. Si tenías un pasado de familia mexicana, ¿en qué momento decidiste, bueno, es momento de buscar al mejor profesor del mundo? Pues sabes que cuando yo era pequeño en nuestra casa, Nuestra. nuestra casa, Sí, para nuestra familia, sí. Mi papá no quiso que los niños hablan español, porque Hablen.
hablen español, porque en esa época ah, no fue, él quiso tener hijos americanos Mm, y él como inmigrante sí, sufrió mucho claro, cuando él ah, era pequeño sí. y él no quiso que sus niños Fran, sufran como él había sufrido. claro. Y por eso él siempre, siempre nos dijo, ustedes son americanos, van a hablar inglés y no vamos a hablar español en casa. Pero después de muchos años, como yo siempre me quedé con una conexión con la cultura mexicana, Ujú, mis abuelos tenían unos restaurantes en Los Ángeles ajá, de comida mexicana y todo el mundo alrededor de mí estaban hablando español, pero yo nunca ah, aprendí el idioma. claro. Y cuando llegué a un punto de mi vida, yo quise como reconectarme, puedo Sí, decir, sí. con mi herencia. Wow, sí, Entonces empecé, ah, pues tratando de aprender español y hace, ¿cómo cuántos años? Hace 2 o 3 años, sí, dos o tres, sí. cuando empecé buscando por internet unos maestros para ayudarme y un día increíble, encontré Facundo y yo estaba como, wow, Uruguay, muy lejos, muy Sí. interesante. ¿Qué es eso? Pero, Uruguay, ¿no? qué es Ah, eso, Uruguay? ¿Y dónde es Uruguay? Yo, no, de hecho, yo sabía que ah, Uruguay es en Sudamérica, pero yo no sabía que Uruguay es muy pequeño, sí, es muy pequeño. es muy pequeño y muy cerca de la Argentina. Sabes que en realidad es pequeño porque estamos al lado de dos monstruos que son Brasil y Argentina, pero es más grande que Holanda, es más grande Oh, que Reino Unido, Inglaterra, así ujú. que Pero más pequeño que Texas. sí, Entonces, para nosotros, para exacto, sí, ah, la gente de los Estados Unidos, Uruguay es sí, 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 sí. pequeño. Y en Ya, población también, exacto. sí. Porque hay como más vacas allí que gente, ¿no? Hay 3 ¿No? millones de personas y 9 millones de vacas, más o menos. Sí, Ya, leí sí, esos datos en, sí, no, yo no sé dónde, en el sí, sí, sí. internet. Ya, muy, Exacto. muy interesante. Muy interesante. Eh, Ujú. no, quería hacer un comentario muy interesante lo de tu padre y ese sentimiento de, bueno, adaptarse inmediatamente a la cultura, que tal vez hoy en día no es tan común y que, por ejemplo, en Estados Unidos es común que las personas continúen hablando sus idiomas y por eso hay tanta variedad de idiomas y culturas, ¿no? No sé Sí, si era algo de la época de tu padre o si era algo específicamente de tu padre. creo que fue más de esa época. Ajá. Pero hoy no vamos a hablar de las cosas que tienen que ver con las cosas No, políticas, por favor. pero puedo Sí, decir que hoy en día estamos viendo un backlash, sí, un ¿cómo se dice? retroceso. En retroceso de los inmigrantes, específicamente los inmigrantes en los Estados Unidos que hablan español. Ya, Sí, sí, es una época muy diferente. muy diferente. Sí, Ujú, sí, sí. ujú. Bueno, y cuéntame qué has aprendido en los últimos años, en las clases. ¿Por qué recomendarías a una persona tomar clases? No conmigo en general, tomar clases. En español, Sí, pues para mí, ok, en mi opinión, las personas que están aprendiendo español sí, tienen sus propios razones, puedo decirlo propias así, razones. las propias razones. Ujú. Hay algunos americanos que viven en México y es posible vivir en ciertas partes o Ciertas. en ciertas partes de México sin hablar español porque Oh, hay extranjeros o
así se llaman, ¿cómo Sí, se dicen? Expats, extranjeros. expatriados sería, así, lo voy a escribir. Expatriados Sí, viviendo en México o diferentes partes del mundo en países donde hablan español. claro. Pero hay comunidades allí de americanos o canadienses Sí, que hablan inglés y pues viven allí en su círculo social sí, y no hablan español. claro, Pero para mí, si yo vivo o si yo voy a visitar un país es muy importante, pues hablar claro, hasta cierta o al menos un cierto nivel el idioma de ese país. completamente. Ya. Sí, sí. Eso es un buen punto para, o una buena razón para tomar clases. Y yo siempre recomiendo las clases de conversación, porque hoy en día es fácil encontrar aplicaciones y plataformas para aprender gramática y todo, pero la conversación con un nativo, con una persona, bueno, con el idioma nativo, eso es muy importante y ayuda muchísimo. Sí, Sí, estoy de acuerdo. sí. Y es muy importante para todos nosotros que estábamos aprendiendo español que tenemos las oportunidades de hablar con personas, porque como yo, mi trabajo es muy lejos de mi casa. Ujú, Y cuando estoy en el coche, siempre estoy escuchando podcasts en español. claro, Y puedo entender de todo, pero me cuesta a veces cuando sí, trato de hablar español sí. porque no estoy hablando tanto como estoy escuchando. Claro, sí, completamente, sí, sí. Bueno, eso será la idea de nuestros podcasts para las personas que estén escuchando. Si nos quieren escuchar en el coche, limpiando la casa, haciendo ejercicio, ahí estaremos presentes. Sí. Perfecto. Así Pues muy que bien. muy bien, la verdad, sí. Y bueno, esta es una pequeña introducción para este canal y vendrán más episodios en el futuro hablando de diferentes temas. Perfecto. Pues muchas gracias por Gracias todo. igualmente y gracias a las personas que están escuchando y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Hola, esperamos que les haya gustado la conversación de hoy. Por favor, dale un wow, I like it, me gusta. Y síguenos y asegúrate de correr la voz sobre nuestro programa. Muchísimas gracias por el apoyo.